Bueno, aquí estamos, ya estamos grabando ya. Entonces yo tengo aquí una ecuación de segundo grado y una ecuación lineal. Las voy a agrupar en una sola parte. Entonces digo x cuadrado menos 2x. Cuando yo escribo este término para acá, me queda 2x, más 1, que es este, menos 6, que es este. Entonces yo digo, bueno, yo voy a ver de qué manera yo puedo resolver esto. Porque si yo veo aquí, yo tengo x al cuadrado menos 4x más, perdón, menos 4x menos 6, y yo digo igual a 0. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿esto se puede factorizar? Habrán dos números, r multiplicado por s, que me dé menos 6, y r sumado con s, que me dé menos 4. Pregunto. Recuerden que las ecuaciones que a mí me están dando son y igual a x menos 1, y la otra que yo tengo es y cuadrado igual a 2x más 6. Lo que hice fue que igualé esta expresión con esta. Aquí yo hice el desarrollo y me quedó cuadrado del primero, doble del primero por el segundo, cuadrado del segundo. Y aquí me queda 2x. Cuando yo paso este término para acá, me queda menos 4x. Ah, perdón, aquí me equivoqué. Y cuando yo paso este 6 para acá, me queda negativo. Menos 6 más 1, aquí es menos 5. Entonces, como ya tenemos arreglado esto, yo pregunto, ¿qué números hay que cuando yo los multiplique, el resultado me dé menos 5 y sumado me dé menos 4? ¿Cuáles son esos números? ¿Ah? ¿Alguien me puede decir? Por ejemplo, si yo digo aquí, por decir algo, yo tengo aquí menos 5 y yo le sumo 1, si yo tomo menos 5 y lo multiplico por 1, eso me da menos 5, que es este. Y si yo tengo menos 5 y yo le sumo 1, eso me da menos 4, y este es este. Quiere decir que esta es la factorización. Si esta es la factorización, quiere decir que en x igual a 5 y en x igual a menos 1, en estos dos valores existe una intersección. Ahora, yo tendría que calcular cuánto vale y, pero resulta que yo puedo utilizar cualquiera de las dos y que a mí me están dando, o esta o esta. Ustedes escogen la que es más sencilla. Por ejemplo, y igual a x menos 1. Entonces ustedes dicen, bueno, yo voy a escoger y igual a x menos 1. Y este valor que está aquí lo voy a sustituir aquí. Quiere decir que cuando yo sustituyo y es igual a 5 menos 1 y eso me da 4. Entonces, con el valor que yo sustituí y el valor que yo obtuve, yo obtengo un punto, y ese es el punto de intersección de las dos gráficas, donde el x vale 5 y el y vale 4. 4 fue lo que me dio aquí y 5 fue lo que yo sustituí. Ahora yo digo y igual, voy a sustituir a este, me queda menos 1 menos 1, quiere decir que y es igual a menos 2, quiere decir que yo obtengo ahora otro punto. El punto que obtengo es cuando sustituí el valor de menos 1 y el valor de y me da aquí menos 2. Estos dos puntos que yo acabo de conseguir aquí, yo los tengo que graficar para poder hacer la función. Entonces, resulta que la intersección de la recta y la parábola me dan estos dos puntos. Voy a tomar una hoja extra en mi pizarra para que veamos cómo queda aquí la función. Y la vamos a empezar por aquí. Entonces yo digo, bueno, yo voy a trazar en todo caso aquí el eje X. Vamos a suponer que lo hago aquí.
Y voy a trazar por aquí el eje Y. Supongamos que me queda ahí. Lo identifico. Digo que este es mi eje Y y digo que este es mi eje X. No perdamos de vista que los puntos son 5,4 y lo voy a poner por acá. 5,4 que es mi primer punto y el otro punto que es menos 1 menos 2. Y coloco el otro que es menos 1, menos 2. Estos dos puntos yo los tengo que graficar. Voy a ir, en todo caso, a graficar de uno en uno. Es decir, esto es 1, esto es 2, esto es 3, esto es 4, esto es 5, esto es 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Entonces vamos a graficar el primer punto, que es el punto 5, 4. Recuerden, el primero está en X, entonces digo 1, 2, 3, 4 y 5 es aquí. Y el segundo está en Y, que es 4. 1, 2, 3, 4, que está aquí. ¿Qué indica entonces esto? Que si yo ahora trazo aquí una lineecita y yo trazo en 1, 2, 3, 4, 5 otra lineecita, si ustedes pueden notar, la intersección que se está presentando es aquí. Quiere decir que este es el punto 5,4. Ahora voy a graficar este. Este vale menos 1 en la X y menos 1 está aquí. Y este vale menos 2 en la Y y menos 2 está aquí. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que si yo ahora trazo una rayita hacia abajo y otra rayita hacia acá, podemos observar claramente que la intersección se está formando aquí. Por estos dos puntos, este sería el punto que tiene coordenadas para nosotros menos 1, menos 2. Y ese punto hay que hallarlo, esos puntos hay que hallarlo. Quiere decir que por aquí va a pasar una recta. Esta recta que está aquí es precisamente esta que yo voy a marcar aquí, perdón, esta que se llama Y igual a X menos 1. Quiere decir que esta recta es la recta Y igual a X menos 1. Tengo que graficar ahora la parábola, pero resulta que la parábola me la están dando en un principio y si nosotros la vemos aquí, Y al cuadrado es igual a 2X más 6. Entonces yo digo, la tengo que escribir por aquí. Y digo, Y al cuadrado es igual a 2X más 6. Entonces ustedes dirán, profesor, ¿y cómo vamos a hacer en todo caso aquí? Bueno, vamos a sustituir estos valores aquí. Y ustedes dicen, bueno, pero es que yo tengo que graficar a ver qué es lo que ocurre. Pero fíjense una cosa, por decir algo. Yo ya sé que si yo sustituyo el valor de 5 aquí, yo voy a hallar el valor de Y, que es 4. Y fíjense por qué. Yo voy a sustituir y le digo 2 que multiplica X, pero X vale 5. Y aquí le sumo 6. Quiere decir que Y al cuadrado es 2 por 5 es 10. Y 10 más 6 es 16. Y la raíz cuadrada de 16 es más o menos la raíz cuadrada de 16, que es más o menos 4. Por supuesto que me está dando un valor de 4 que sería aquí y un valor de menos 4 que sería un poquito más abajo. 1, 2, 3, 4. El otro valor me daría por acá. Quiere decir que por aquí pasa la parábola y por aquí también pasa la parábola. Indudablemente que si yo digo, por ejemplo, que X es igual a 0 y esto yo lo sustituyo en la ecuación, Y al cuadrado va a ser igual a 2 por 0 más 6. Quiere decir que Y al cuadrado es 6. Quiere decir que Y es más o menos la raíz de 6. Yo tendría que ver que cuando X vale 0, el valor de Y vale más o menos la raíz de 6. Si yo voy a calcular la raíz de 6, nosotros utilizamos una calculadora y eso da 2.44 y algo más. Entonces, como esto da aproximadamente 2.44 o algo más, quiere decir que cuando X vale 0, este es 1, este es 2, 2.44 podría estar por aquí por el medio. Lo voy a poner aquí, un poquito menos del medio. Ahora, yo necesito saber cómo quedaría la gráfica de la función. ¿Por qué? Porque resulta que si yo ahora
yo tomo de que y es igual a 0 para ver por dónde pasa aquí, cuando yo hago y igual a 0 y lo sustituyo aquí, me va a quedar que 0 es igual a 2x más 3. Quiere decir que menos 3 es igual a 2x. Quiere decir que x es menos 3 sobre 2. Y si yo saco la cuenta de esto, x vale 3 sobre 2 es menos 1,5. Es decir, que este valor que está acá, yo lo pongo aquí. Aquí es 1, aquí es 2, estos son negativos. 1,5 estaría como por aquí, que lo estamos colocando en negro. Quiere decir que la parábola va a ir así. Va por aquí, ¿cierto? Para ver un momentico. ¿Cuánto dijimos que nos daba aquí? Perdón, 1,5. Ya va, déjenme ver algo. Si es... Ah, no, hice algo malo acá, discúlpenme. Ese valor no va. Les voy a explicar por qué. Y déjenme quitar el puntito este también. Porque resulta que yo tengo que sustituir este valor que tengo yo aquí, lo tengo que sustituir no aquí, lo tengo que sustituir en la parábola. La parábola es y al cuadrado, que es igual a 2x más 6. Es 6. Entonces, cuando yo digo que la altura es 0, el mismo y 0, yo digo 0 al cuadrado es igual a 2x más 6. De aquí yo puedo despejar x. Y x va a ser igual a menos 6 dividido por 2. Y eso me da menos 3. Quiere decir que cuando el valor de x vale menos 3, el valor de y es 0 porque ese es el que yo consideré acá. Quiere decir que en menos 3 sería menos 1, menos 2, menos 3. Aquí está la otra parte de la parábola. Si yo voy a trazar la parábola y la voy a trazar en verde, la parábola iría así. Va por aquí, pasa por aquí y sigue así. Pero resulta y acontece que esto que está aquí no me hace falta. Lo voy a quitar. Quiere decir que lo que me hace falta es esto, toca aquí y llega hasta aquí. Oye, qué feo. Vamos a arreglarlo. Va aquí, llega al vértice y llega hasta acá. ¿Por qué no pasa para allá? Porque en realidad yo voy a calcular es el área de la región que yo le estoy trazando, esta rayita. Aquí es donde yo voy a calcular el área, en esta región. Y si ustedes acaban de ver ahora la gráfica de esta curva que está aquí, es la parábola y al cuadrado, que es igual a 2x más 6. Ahora, nosotros tenemos que ver cómo voy a trabajar, porque resulta que la recta es esta y la parábola es esta. Quiere decir que tengo que tomar la recta y restarle la parábola. Esto es lo que yo tengo que utilizar. Ya cuando tengo la gráfica, tengo los puntos de intersección, que este que está acá es el menos 1, menos 2. Entonces ya puedo pasar y hacer los cálculos. Ya va. Aquí. Entonces, el área tiene una fórmula. Y el área se calcula con la integral entre a y b de una función f de x de una función g de x, donde yo resto una y coloco el diferencial de x. Pero tengo un problema porque ahora yo estoy trabajando con gráficas que no es hacia arriba y hacia abajo, sino laterales. Cuando es laterales, entonces la función aquí va a cambiar. La función va a decir que el área va a ser igual a la integral entre c y d de una función que yo voy a llamar aquí f mayúscula que va a depender de y aquí una función g mayúscula que va a depender de y todo esto ahora diferencial de y. ¿Por qué? Porque ahora esta función que yo tengo acá va a ser la recta y esta función que yo tengo acá va a ser la parábola. Si eso es cierto, porque siempre es de derecha a izquierda, cuando uno cuenta los números de la derecha son mayor, entonces el área que yo voy a calcular va a ser igual a la integral. C y D es un intervalo.
Y ese intervalo pertenece ahora al eje Y. Quiere decir que si nosotros vemos acá, en el punto que nosotros acabamos de calcular, la segunda coordenada aquí es Y, y la segunda coordenada aquí es Y. Y menos 2 está aquí abajo, Y igual 4 está aquí arriba. Entonces ustedes dicen, ah, esto va a ir desde menos 2 hasta 4. ¿De quién? De la recta. Y la recta, en todo caso, ¿cuál es? Entonces uno viene y dice, bueno, la recta que a mí me están dando es esta, que está aquí. Pero yo tengo que despejar X. Si yo despejo X, entonces me va a quedar aquí que esto es Y yo le sumo 1. Esta es la recta, pero en Y. Y yo ahora le tengo que restar la parábola. Y la parábola es esta. Quiere decir que el 6 lo tengo que pasar para acá. Y todo eso a dividir por 2. Si yo despejo de aquí el X, entonces aquí en esta parte lo que me está quedando es Y al cuadrado, ¿cierto? Menos 6, todo dividido por 2. Y todo esto diferencial de X. Si yo voy a hacer los cálculos, entonces esto va a ser igual a la integral entre menos 2 y 4. Quito todos los paréntesis y me queda Y más 1 menos Y al cuadrado sobre 2. Menos por menos es más, 6 entre 2 me da 3. Y si ustedes pueden ver, aquí lo único que hago yo es aplicar la regla de la potencia. ¿Cuánto me da la integral de Y al cuadrado entre 2? Si yo tengo 1 y tengo 3, eso me da 4. Quiere decir que yo integro 4 diferencial. Perdonen aquí que me equivoqué. Esto es Y. Esto es Y. Vamos a ver. Y aquí también esto es Y. Entonces, como yo estoy integrando en Y, al sumar 3 y 1 me da 4. La integral de 4 diferencial de Y me da 4Y. Ahora voy a integrar coloco el menos, aplico la regla de la potencia, digo 1 sobre 2, que es este. Y elevado, 2 más 1 es 3, y todo dividido por 3. Ya el 3 con el 1 lo sumé y me dio esto. Quiere decir que todo esto que yo tengo aquí, lo tengo que evaluar entre menos 2 y 4. Entonces, lo único que tendríamos ahora nosotros es que sacar las cuentas. Entonces, el área va a ser igual. Primero voy a evaluar en el límite superior, es decir, 4 al cuadrado sobre 2, más 4 que multiplica a 2, menos 1 entre 2 por 3 es un sexto, que multiplica a 4 elevado a la 3. A todo eso yo le tengo que restar la evaluación en el límite inferior, es decir, menos 2 elevado a la 2 partido en 2, más 4 que multiplica menos 2, menos un sexto que multiplica ya no a 4, sino a menos 2 elevado a la 3. Sacamos las cuentas y me queda 4 al cuadrado es 16, y 16 entre 2 es 8. 4 por 2 me da 8. 4 a la 3 es 4 por 4, 16, y 16 por 4 es 64. Entonces me queda aquí 64 partido en 6. Menos 2 a la 2 es 4, y 4 entre 2 es 4. 4 por 2 es 8, pero como hay más menos, me queda menos 8. Menos 2 a la 3 es menos 8, y este menos con este menos me queda más, es decir que me queda 8 partido en 6. Seguimos sacando las cuentas. Quiere decir que A va a ser igual, 8 más 8 es 16. Yo puedo simplificar acá y decir, por ejemplo, 64. ¿Cuál es la sexta parte de 64? Es como si yo digo 64 lo divido por 6. Si yo 1 por 1 es 1 y bajo el 4, 0, no cabe. Es decir, que no puedo sacar la sexta parte. ¿Qué tendría que sacar entonces?
la mitad. Y la mitad de 64 es 32. Entonces me queda aquí que esto es 32 partido entre la mitad de 6 es 3. Aquí me queda que esto es menos 4. 4 menos 8 me queda menos 4. La mitad de 8 es 4. La mitad de 6 es 2. Perdón, es 3. Estas cuentas ya las pueden hacer ustedes en su calculadora. Al multiplicar aquí me queda que esto es 48, le resto 32 y divido por 3. Y al sacar las cuentas aquí, esto me queda, dijimos que este es 3, vamos a escribirlo bien. 3 por 4 es 12, que es negativo. Y como esto está sobre 1 por 4 es 4 y esto entre 3. Es decir, 48 menos 32. Eso me da como resultado 16 partido en 3. ¿Cierto? Y después tengo menos 12 más 4. Yo tengo menos acá. Y me queda que eso es menos 8 partido en 3. Quiere decir que finalmente, cuando yo sumo esto con esto, como esto es menos por menos, 16 le sumo 8 es 24, y 24 lo divido entre 3 y me da 8, que son 8 unidades cuadradas de área. Y esta es la respuesta. Entonces fíjense que uno tiene, rebobinando otra vez, que si a mí me dan dos figuras, lo primero que tengo que hacer es la intersección. La intersección me permite a mí conseguir cuánto vale X en cada caso. Los valores de X que yo obtengo o de Y los sustituyo en la función y hallo los puntos de intersección. Trazo una curva, trazo la otra curva y voy a calcular el área de esto. Pero como ahora es de derecha a izquierda, ya aquí en la integral no va a ir diferencial de X, sino diferencial de Y. Y ya el resto lo que queda es sacar las cuentas. Algunos de ustedes dirían, ajá, profesor, y si yo quiero hacer esto en GeoGebra, ¿cómo tendría que hacerlo? Aquí se complica un poco porque la ecuación que tengo aquí de la parábola no tiene despejado el X, pero lo podemos hacer. Entonces voy a compartir con ustedes una hoja en GeoGebra. Me dicen si salió la hoja en GeoGebra, por favor. Sí, profe. Muy bien, entonces aquí vamos a meter primero a la recta. Recuerden que la recta que a mí me están dando dice Y igual a X menos 1. Voy a escribirla. Y igual a X menos 1. Listo. Ahí tengo la primera. La segunda curva que me están diciendo a mí me dice que es Y al cuadrado. Yo digo Y al cuadrado. Y eso va a ser igual, según lo que me está dando el problema a mí, es 2X, ¿cierto? Y yo le sumo 6. Y si ustedes ven, fíjense, que me está dando la misma gráfica de la función. ¿Ok? Voy a quitar esta etiqueta y voy a quitar esta etiqueta que tengo acá. Y aquí tengo la gráfica de la función. Ahora, esta es la recta. Esta recta es esta, mírenla. Perdón. Esta recta no lo está tomando. Esta recta es esta, mírenla. Y si yo voy a escoger ahora la parábola es esta. Entonces, ¿quién es mayor? La recta porque está a la derecha. ¿Quién es menor? La parábola porque está a la izquierda. Ahora yo quiero calcular el área de esa expresión. Entonces, fíjense cómo lo vamos a hacer. Me voy a entrada. Le doy clic. Le digo integral. Escribo INT. Entonces voy a escribir aquí integral. Escojo funciones. Escojo esta. La función que está a la derecha es la recta. Escribo F. La función que está a la izquierda es la parábola, pero esa aquí se describió como EC1. El extremo inferior del intervalo. Resulta que si yo voy a trabajar con el extremo inferior del intervalo, yo tengo que ver con qué valores estoy trabajando.
Si yo voy a trabajar con los intervalos en X, yo tendría que decir aquí que el intervalo en X es -1 y el intervalo en X del otro lado es 4. Entonces me pongo afuera y me dice comando integral. Hay un error aquí en la sintaxis. No lo está reconociendo. ¿Por qué no lo reconoce? Porque aquí está tomando la ecuación 1 de esta manera y no lo está relacionando con esta. Vamos a borrar esto un minuto. Y voy a escribir aquí, y voy a borrar este que está aquí. Y voy a escribir aquí simplemente x-1. A ver si lo reconoce de otra manera. No, me la está dando, pero no me está dando la posibilidad de hacer la integral. Tendría que separar en dos integrales. O escribir integral, escoger función, decir la función que está a la derecha, que es la recta, que es la función f, la función que está a la izquierda, que es la EC1, el extremo inferior del intervalo, que es -2, y el extremo superior del intervalo, que es 4. No, me está dando un error de sintaxis. Cuando les da el error de sintaxis, jóvenes, ya les voy a explicar qué pasa. Es porque aquí, en esta expresión, en esta, tengo que despejar el x. Entonces, cuando yo despejo el x, sí me da propiamente la relación. Pero aquí se puede ver claramente de que el área estaría aquí, en esta expresión. Indudablemente que aquí no me permite calcular porque hay que despejar x aquí. Aquí hay que despejar x. Pudiéramos probar a ver qué es lo que ocurre. Voy a borrar aquí y voy a despejar x aquí. Si despejo x aquí, ya sabemos que aquí la entrada era, perdón, si despejo y aquí, y sería la raíz cuadrada, pero sería más menos. Vamos a ver si funciona porque nunca lo he hecho. Perdone. ¿Dónde está? No tengo el más menos. Pero bueno, vamos a escribir la raíz. La raíz de 2x más 6. Perdón. La raíz de 2x más 6. Listo. Entonces pudiera calcular esta que está aquí. Y después la otra. Es mucho procedimiento porque habría que ver. No se puede hacer directo porque aquí esto es más menos. Y aquí no tiene la opción de colocarle el más menos que ustedes necesitan en todo caso. Así que no podemos avanzar con este ejercicio. Fíjense que si yo quito el verde y yo quito este, lo que me está dando es solo una parte de la curva. La otra parte de la curva tendría que hacerla con lo mismo que tengo aquí, pero con signo negativo. Es como si yo le digo, le pongo menos aquí en la gráfica y miren que ahora está abajo. Le quito el menos ahora aquí y ahora la gráfica está arriba. Bueno, pero esas son cosas que a veces nos pasan. Volvamos a la pantalla para seguir trabajando. Lo importante es que nos dio el resultado esperado. Vamos al caso ahora de los volúmenes. Ya vimos el área. Entonces vamos a colocar acá. Voy a separar con una pequeña rayita. Y voy a separar con otra rayita acá. Y vamos a ver en las aplicaciones la parte del cálculo
de volúmenes. Lo subrayamos. Por supuesto que la próxima clase, que ya será la semana que viene, porque mañana tenemos la prueba, haremos más ejercicios de la parte de volumen. Entonces, para esto hay una definición. La definición dice lo siguiente. Dice así. Consideremos, o sea, un sólido. Ese sólido lo voy a llamar S. Un sólido S que está definido entre los valores de x igual a, x igual a b. ¿Ok? Punto y seguido. Si el área de la sección transversal ya, que está mal escrito eso, de la sección transversal, tomo otra hoja, de ese, que es el sólido, en un plano que lo voy a llamar plano P sub n, y esto se consigue a través de XY perpendicular al eje. Aquí vamos a escribirlo bien porque no lo van a entender. A través de X, vamos a ponerle aquí coma, y perpendicular al eje X, con A sub X, una función continua, entonces el volumen de S es 2 puntos, lo voy a escribir aquí abajo. Entonces ustedes dicen, el volumen lo van a calcular con el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de la función de área evaluado en x sub i asterisco, que es el punto muestral o el punto medio, multiplicado por delta x, que es el ancho del rectángulo que yo estoy cortando. Y eso va a ser igual a la integral entre a y b de la función del área en x diferencial de x. Y esta es la fórmula para nosotros poder calcular el volumen de un sólido. Ahora, ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y cómo sería eso entonces en todo caso? Les voy a explicar. Déjenme buscar por aquí un minuto. Para ponerles una gráfica.
Bueno, aquí lo que les estoy diciendo es esto, fíjense. Están viendo la pantalla, ¿no? Donde está en la gráfica. Sí, profe. Eso está en el libro de Stewart. Fíjense que aquí dice, miren, X sub I asterisco, es la mitad de esto, y este es el sólido. Esto que está aquí azul, celeste, ese es el sólido S. Pero indudablemente que nosotros necesitamos, cuando yo rebano un sólido, es como si quedara un paquete de pan de sándwich aplastado, ¿no? Esta es una tapa de un pan, otra tapa de otro pan, otra tapa de otro pan. Si yo uno todo eso me da un sólido, es decir, el pan antes de cortarse. Entonces aquí podemos ver claramente de que nosotros calculamos en todo caso el volumen con esta fórmula. Lo que pasa es que tenemos que ver en todo caso cómo se aplica correctamente para hacer los cálculos específicos. ¿Ok? Entonces, para eso nosotros vamos a hacer un ejemplo. Entonces me voy a ir a este mismo ejemplo, pero lo voy a hacer para que vean cómo es. Entonces lo voy a escribir por acá. Ese ejemplo diría lo siguiente. Dice, determinar el volumen del sólido que se obtiene al girar la región bajo la curva y igual a la raíz de X. Lo voy a encerrar por aquí. Respecto del eje X. Desde X igual a 0 hasta X igual a 1. Y voy a encerrar esto aquí y esto aquí. Entonces ustedes dirán, ah, profesor, ¿cómo es esto entonces? Fíjense bien para que vean. Lo primero que nosotros vamos a hacer es hacer un pequeño gráfico. Para eso yo vengo y trazo aquí el eje Y y voy a trazar aquí el eje X. Lo voy a identificar. Digo el eje Y y digo el eje X. Y ahora voy a graficar este valor que está aquí. Entonces yo digo, hago los cálculos por acá. La función que yo voy a graficar es Y igual a la raíz cuadrada de X. Esta es la que yo tengo en la nubecita verde que tengo aquí. Y la voy a graficar entre 0 y 1. Si yo sustituyo 0 aquí, quiere decir que Y va a ser igual a la raíz de 0 y eso me da 0. Con esto que está aquí yo obtengo el punto 0, 0. Si yo me voy al gráfico, el punto 0, 0 está aquí. Ahora yo voy a sustituir el 1. ¿Dónde? Aquí. Quiere decir que yo digo Y igual a la raíz de 1. Y eso es 1. Quiere decir que yo ahora obtengo un punto. Cuando yo sustituí 1, el resultado me dio 1. Vamos a suponer que vamos a ver, 2, 4, 6. Cada 6 rayitas para mí es 1. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Entonces voy a decir que aquí está el punto 1. Recuerden, este que está acá es el punto 0,0, el que yo tengo aquí. Si yo tengo acá que esto es 1, ¿cierto? Y yo tengo que aquí, esto es 1, yo tengo que hacer la intersección de ellos dos. Y ustedes dirán, ¿y cómo es eso? Claro, yo trazo aquí, y resulta que, bueno, en realidad aquí no iban los puntos. Y resulta que la intersección de eso me está dando un punto, y ese punto lo estoy colocando aquí.
Es decir, que este es el punto 1,1. ¿Por qué? Porque este que está aquí es el valor de x aquí, que es el x igual a 1. Ahora, nosotros necesitamos un punto intermedio. Por ejemplo, yo sé que si de aquí hasta aquí esto es 1, y yo lo divido en varias partes, yo pudiera considerar esto en 4 partes. Entonces vamos a suponer de que yo tomo ahora que x vale para mí 1/4. Quiere decir que y va a ser igual a la raíz de 1/4. Y la raíz de 1/4 es 1 partido en 2. Quiere decir que yo tengo un punto que vale 1/4 y el resultado me da 1/2. Desde aquí hasta aquí es 1. No lo dividí bien, pero la mitad aproximadamente es por aquí. Lo voy a poner en rojo. Quiere decir que este es un medio. Quiere decir que la mitad entre ellos dos estaría por aquí, como 1/4. Y ese es el 1/4 que yo tengo acá. Lo voy a poner aquí, 1/4. Pero y me da 1/2. Como y me da 1/2, la mitad 1/2 es aquí. Porque si desde aquí hasta aquí es 1, aquí es 1/2. Si yo ahora construyo la intersección de esto con la intersección de esto, ustedes pueden ver claramente que aquí el punto de intersección está aquí. Quiere decir que ahora yo voy a trazar la gráfica de la función. Y la gráfica de la función hace esto. Va desde 0 hasta 1. Y la gráfica de esta función que está aquí, que la voy a poner finitica y en otro color, esta gráfica que está aquí, es la gráfica de la función y igual a la raíz de x. Entonces, esta es la gráfica y está comprendida entre 0 y 1. Pero me dice el problema, si nosotros lo leemos arriba, que el sólido se obtiene de girar la región bajo la curva, esta respecto del eje X. El eje X es este, es decir, que yo tengo que rotar aquí, darle esto, rotarlo para abajo. Si yo hago esa rotación, resulta que simétricamente, cuando yo roto, yo tengo que conseguir simétricamente la misma distancia que hay de aquí a aquí y de aquí a aquí. Quiere decir que simétricamente para acá se ve esto. Pero cuando yo roto esta figura, aquí se va a formar como si fuera una especie de tazón. Y ese tazón que se está formando ahí acostado es el sólido ese. Y aquí es donde yo tengo que trabajar. Ya tengo el sólido. Entonces ustedes dicen, profesor, ¿y cómo hago yo si yo necesito aquí saber cuánto vale este delta X, cuánto vale el área? Bueno, a eso vamos. Resulta de que cuando yo voy a aplicar la fórmula del volumen, el volumen dice que es igual a la sumatoria y yo no sé qué y esto y lo otro. No, nosotros vamos a tomar que es la integral del área entre A y B. Entonces yo digo, el volumen va a ser la integral entre 0 y 1. ¿Por qué entre 0 y 1? Porque el valor de x aquí vale 0 y el valor de x aquí vale 1. Por eso el x va entre 0 y 1. ¿De qué función? De la función área en x, diferencial de x. Ahora, ustedes dirán, ¿y quién es la función del área aquí? Entonces uno viene y mira la figura y dice, bueno, resulta de que en esta expresión, si nosotros lo vemos en perspectiva, yo puedo hacerle un corte como si fuera la rebanada del pan que yo les dije en el gráfico del libro. Entonces yo voy a hacer un corte aquí, miren. Y voy a hacer otro corte aquí. Qué feo me quedó. Ya va, porque no me está saliendo muy bien que digamos, pero lo voy a intentar lo mejor posible. Llegamos hasta aquí. Entonces ustedes dirían, profesor, ¿y cómo se ve con la parte de atrás? Bueno, la parte de atrás no se va a ver bien porque es punteada. Es decir, que la parte de atrás se debería ver así. Y si ustedes ven esto que se está formando aquí, es como si fuera un disco, ¿cierto? Esto que está acá es como si fuera un disco. Miren, estoy cortando una rebanada. Y aquí en esta rebanada se está formando como si fuera
Un disco, mírenlo. Este es el disco. Vamos a ver si puedo... Sí, ese es el disco. Ahora yo vengo y les pregunto a ustedes. Desde el centro de aquí hasta aquí, ¿cuánto vale eso? Y ustedes dicen, la distancia que hay. Ah, ya va. La distancia que hay desde aquí hasta aquí, que yo la tracé con esta línea, es el radio. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí, si ustedes ven, aquí se está formando un disco que yo estoy cortando. Este que está aquí. Lo estoy haciendo así para que se vea mejor. Quiere decir que aquí se está formando un disco. Y la distancia desde aquí hasta aquí, esta distancia es precisamente la función que vale la raíz de x, porque es y. Entonces ustedes dicen, ah, quiere decir que el área que yo estoy buscando es el área de un disco. Y el área de un disco es pi por radio al cuadrado. Ah, pero el radio vale para nosotros pi por radio al cuadrado. Pero el radio para nosotros vale la raíz de x. Quiere decir que cuando yo sustituyo la raíz de x aquí, entonces aquí me queda que el radio, cuando yo lo meto acá, que vale la raíz de x, va a hacer que el área sea igual a pi por la raíz de x al cuadrado. Esto cancela con esto y me queda finalmente que el área en x vale pi multiplicado por x. Este valor que está aquí es el que yo voy a sustituir aquí. Entonces el volumen va a ser igual a la integral entre 0 y 1 de pi que multiplica x diferencial de x. Pero resulta que pi es una constante. Quiere decir que el volumen es pi que multiplica a x diferencial de x entre 0 y 1. Como yo voy a integrar aquí, me queda que esto es pi, x dividido por 2, y todo esto evaluado entre 0 y 1. Si yo evalúo, yo saco el 2 aquí, factor común, y me queda x que lo voy a evaluar entre 0 y 1. Quiere decir que finalmente el volumen va a ser pi partido en 2, x evaluado en 1 es 1, y x evaluado en 0 es 0. 1 menos 0 es 1, el resultado es pi sobre 2 unidades cúbicas de volumen. Y esta es la respuesta. Entonces ustedes dirán, ah, profesor, ¿cómo se vería esto en GeoGebra? Vámonos para GeoGebra. Este sí lo podemos hacer. Vamos a darle aquí uno nuevo. Le decimos no guardar. Y vamos a escribir aquí la función que me acaban de dar. Recuerden que la función que me acaban de dar es la función la raíz cuadrada de x. Y si ustedes ven, miren, aquí está la función, miren. Y resulta que yo la tengo que evaluar entre 0 y 1. Voy a quitar esta etiqueta. ¿Ok? Esta es la función que yo tengo acá. Miren, la raíz de x. No sé qué le está pasando al programa. Desde hace días tienes problemas para eliminarme la cuadrícula. No, no está eliminando la cuadrícula. Voy a tener que bajar. Bueno, pero en todo caso ya lo tengo. Entonces ahora resulta que yo quiero calcular el volumen de esa expresión. Yo tendría que calcular entonces la integral de la función esta cuando yo la roto. Entonces ustedes dicen acá integral. Entonces voy a colocar la función. La función ya saben que vale el número pi. Y ese número pi está multiplicado por x. El extremo inferior dijimos que es 0. Y el extremo superior es 1. Y si yo le doy a eso, el resultado que me está dando es 1,57. No tiene nada que ver con esto. 1,57.
Si yo, por ejemplo, tomo el número pi y lo divido entre 2, ustedes pueden ver de que aquí me da 1,57 y aquí 1,57. Ese fue el valor que nosotros tomamos para hacer el cálculo allá. Fíjense, ¿no? Pi partido en 2, 1,57. Y eso fue lo que nos dio a nosotros acá. Y este es el resultado. Ahora, me gustaría sobremanera, voy a copiar este gráfico allá, aquí, lo voy a tomar de aquí y lo voy a pegar allá para que lo estudiemos. Y lo vamos a pegar aquí. Vamos a ampliar un poquito. Vamos a ampliar un poquito. Bueno, si ustedes pueden ver, aquí tengo el gráfico de esta figura. Por supuesto, aquí está muy feo, pero fíjense que cuando yo lo roto, genera aquí un disco. Y si ustedes ven, aquí está el disco. Fíjense que la distancia que hay desde aquí hasta aquí, o la altura, si ustedes prefieren, es este, miren. Quiere decir que desde aquí hasta aquí es lo mismo que vale desde aquí, ¿cierto? Desde aquí trazándolo hacia abajo, hasta aquí. Este valor que está aquí es el radio. ¿Y ese radio cuánto vale? La raíz de x. Pero resulta que el área de una circunferencia o un disco es pi por radio al cuadrado. Quiere decir que yo tomo pi, lo multiplico por el radio, que es la raíz de x, que está al cuadrado, y cuando yo simplifico, aquí me queda que eso es pi por x. Y esto fue lo que nosotros sustituimos aquí, mírenlo, que es la función que me queda. Preguntas al respecto. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿hay algún programa para poder hacer la rotación de esta figura en GeoGebra? Sí, pero para eso hay que programar. Para la próxima clase, cuando nosotros estemos estudiando las rotaciones de los ejes, les voy a enseñar cómo programar para que ustedes hagan estos sólidos, porque estos sólidos se generan y hay una manera de poder hacerlo. Pero necesitamos más instrucciones. Bueno, resulta que solo asistieron 3 personas hoy. Carla, Franco y Sebastián. Los demás están perdidos. No sé qué les pasará. A lo mejor están en otra asignatura, no sé. Están estudiando. Puede ser porque, disculpe, decían que había horario protegido y, por ejemplo, yo llegué tarde, fue por eso, porque me confundieron y Ah, resulta que bueno, era falso. ya. Bueno, en todo caso, no voy a adelantar mucho. Voy a dejar la clase hasta aquí para que ustedes puedan revisar. Recuerden que mañana tenemos la prueba en nuestro horario de clase. Miren, yo acabo de hacer una prueba en álgebra y déjenme apagar un momentico aquí el